Televisa presenta. En el año de 1894 se organizó la primera competencia automovilística de la historia, corrida entre las ciudades de París y Rouen. El ganador absoluto ese día memorable fue el conde de Dion, quien piloteaba un coche a vapor. Pese a que el auto impulsado a vapor se había llevado el triunfo, los vehículos a gasolina pronto se impusieron sobre sus contrapartes. En adelante, la evolución de las maravillosas máquinas no conoció límites y su uso se extendió gradualmente. En 1902, circulaban por las calles de la capital algunos automóviles, propiedad de varios personajes notables del régimen porfirista, entre quienes se encontraban José Yves Limantour y Félix Díaz. El asombro y expectación que provocaron entre los habitantes de la ciudad dio pie para que se organizara una demostración en el hipódromo de Peralvillo, misma que se puede considerar como el inicio de la historia del automovilismo deportivo mexicano. En aquel tiempo los autos podían ser adquiridos únicamente por unos cuantos acaudalados. Estos personajes fundaron el 6 de enero de 1908 el Automóvil Club, cuya sede se encontraba en la casa actual del Lago del Bosque de Chapultepec. En los años previos a la Revolución, se realizaban competencias en Pachuca, Guadalajara y Puebla, organizadas por los clubes locales. El movimiento armado puso fin a las carreras, si bien en algunos sitios estas continuaron llevándose a cabo. En 1914 se inauguraron las temporadas automovilísticas en el Hipódromo de la Condesa, las cuales hicieron las delicias del creciente público aficionado a lo largo de varios años hasta 1920. La pista de tierra de la Condesa vio surgir a los primeros ases nacionales, hombres arrojados y valientes que escenificaron grandes duelos. La rivalidad entre el rubio Agustín Casaux y el morenito Amaury Muñoz motivó incluso una especie de lucha de clases en las gradas del inmueble. En 1924 cesó casi toda la actividad de las pistas del país. En los años siguientes, solo esporádicamente se organizaron algunas competencias. Realmente no hubo mucho movimiento en México hasta 1948, que es cuando vienen una serie de midgets y sprint cars al Estadio de la Ciudad de los Deportes, el que ahora es el Estadio Azul. Ahí hubo una serie de carreras que ganaron varios gringos, ganaron mexicanos. Ese fue el primer, acontecimiento de automovilismo deportivo en México en la posguerra. El automovilismo mexicano entró en un periodo de letargo, del que saldría espectacularmente en 1950. Hacia finales de 1949, el gobierno del presidente Miguel Alemán estaba a punto de concluir la carretera panamericana, enorme proyecto de ingeniería con el que se pretendía comunicar a todos los países americanos, desde Alaska hasta la Argentina. El tramo mexicano tenía una longitud de 3.584 kilómetros y cruzaba en total 13 estados entre ambas fronteras. Para la inauguración de la obra, el gobierno planeó una carrera de grandes dimensiones. El comité organizador estuvo encabezado por el general Ignacio M. Beteta y Enrique Martín Moreno, fundadores del Club Roda. El monto de los premios era el más alto de la época, 300,000 pesos. Ni siquiera en las 500 millas de Indianápolis se pagaba tanto. Esto despertó lo que se puede decir la pasión por el automovilismo en México, porque participan algunos de los que eran ya pilotos desde antes, o sea, desde el periodo entre las dos guerras, y participan algunos de los que irían a destacar después. Entonces la Panamericana, realmente su valor es ese, que populariza el deporte, pero además lo hace accesible a las masas no solo para ver, sino para participar. El 5 de mayo de 1950 arrancó la carrera Panamericana México. El éxito fue tan grande que adquirió tintes apoteóticos. Nunca antes en la historia un certamen deportivo había alcanzado tal magnitud. Realmente con eso se prueba que estamos a la altura de la organizativa de cualquier país del mundo. Una, que tenemos carreteras a la altura de cualquier país del mundo.
y que tenemos las ganas y la afición para hacerlo viable y un éxito económico. O sea, es en muchos sentidos en lo que la Panamericana despierta al país deportivamente. Esto simplemente mostró que México estaba a la altura para organizar eventos deportivos. El lunes 8 de mayo de 1950, la caravana pasó por la Ciudad de México. Ese día, cientos de miles de personas abarrotaron las calles por donde iban a pasar los competidores. Muchos faltaron a su trabajo con tal de ver a los bólidos. Fue el San Lunes más grande que se recuerde. En aquel tiempo era una euforia tremenda, estamos hablando de los años 50, donde materialmente todo el país se paralizaba para observar el desarrollo de la carrera en las primeras transmisiones de televisión o en radio. Era el tiempo de Jacobo Zabludowski, de Jorge Labardini, de Pedro Ferriz, que eran parte de los que transmitían las carreras de automóviles. Entonces todos estábamos muy al pendiente. Y yo pienso que en ese momento había sido un despegue tremendo para un tipo de eventos que hoy en día ya no se están corriendo, o sea, las carreteras abiertas al respecto. El gobierno decidió organizar la carrera cada año, como un medio para promocionar la imagen del país en el extranjero. A lo largo de 5 ediciones, entre 1950 y 1954, la carrera panamericana reunió a los mayores haces del volante. Alberto Ascari, 5 veces campeón de la Fórmula 1. Tony Bettenhausen, varias veces campeón en Estados Unidos. Y Piero Taruffi, el más grande rutero de todos. El volcán Popocatépetl domina la Ciudad de México, quinta en tamaño en este continente. Y allá en la carretera, miles de gente se apiñan esperando el primer rechinido de las llantas. Madioli primero, luego Hill, Ray Crawford, un nuevo récord en la etapa. Otros turismos cruzan la línea. La mayor ovación es para 2 mexicanos que no se dan por vencidos. Maciel y su copiloto empujan su Buick los 3 kilómetros más largos de su vida. Por fin el banderazo y 2 exhaustos pilotos son auxiliados. Los pilotos nacionales cada vez darían mayor pelea. En la 5ª edición, Juan Álvarez Tostado terminó 4º general, mientras que Moisés Solana, un jovencito que años después haría historia, obtuvo el 6º puesto de su categoría, por delante de Óscar Cabalén y del mismísimo Juan Manuel Fangio. Moisés, siendo prácticamente un niño, fue el piloto más joven que participó en esa carrera, corrió con un Dodge, un auto Dodge, que era un coche de calle, que tenía 50,000 kilómetros ya recorridos, y además porque le dio pelea a pilotos muy importantes de aquella época, entre ellos Óscar Cabalén y Piero Taruffi, dicho por ellos, cosa que fue verdaderamente importante, porque para un muchacho tan joven como lo era Moisés, correr una carrera de ruta y haber quedado en el lugar, quedó de los primeros lugares con un automóvil que prácticamente era cero competitivo con los demás, pues yo creo que fue de mucho mérito. Esto motivó mucho a Moisés para seguir adelante en las carreras. Todos endiablados corredores. Pero nadie podría ganar sin los anónimos mecánicos. Es preciso un piloto animoso, un carro bien preparado, un equipo completo y muchísima suerte para ganar. Bujía, sistema nervioso del motor, todo tiene que estar perfecto. Nada se deja al acaso. Nada de trucos aquí. Transmisiones estándar. Si no, los inspectores dicen la última palabra. Todo está en el reglamento. Ahora los nerviosos pilotos nada tienen que hacer, hasta la madrugada del gran día. En el amanecer tropical, 149 carros esperan la señal de partida.
ciudad se despereza de sus sueños. Aquí empieza. Los Porsche grandes, los más rápidos, salen primero. Un coche cada minuto, corriendo 530 kilómetros contra el reloj. La tensión se relaja. La espera se acabó. Por fin, la carrera ha empezado. Hasta la vista, Tuxtla. Una patinada puede significar desastre. Saliendo de la curva a 180 kilómetros, el Ferrari de McAfee vuelca, muriendo Robinson, su copiloto. En plena carrera, pilotos y copilotos no pueden aceptar ayuda de nadie. De aire, cambian 4 llantas en 3 minutos exactos. Crawford, Hotman. Mickey Thompson sufre un percance. Vaya una curvita traicionera. Un Porsche pasa. A vitorear a Crawford. Hacia el norte, las largas rectas invitan a grandes velocidades. Es Malioli, un nuevo rey de la montaña, un nuevo récord. Hill, su Ferrari entra el segundo. 2 Porsches juntos, a 200 kilómetros por hora. El ganador, Malioli. Y los poderosos enanos Volkswagen, en formación cerrada, cierran la gran carrera. En el mes de noviembre de 1954 se corrió por última vez la carrera panamericana. Sin embargo, la semilla que ésta sembró germinó rápidamente. En pocos años cristalizó la vieja idea de contar con un verdadero autódromo cuyo trazado, de 5.000 metros de longitud, fue diseñado, entre otros, por el ingeniero Gilberto Valenzuela, tomando como modelo varios de los circuitos europeos más famosos. Había la necesidad de hacer una pista ya en forma, y esto básicamente se le debe a la obra de 2 personas en la cuestión del diseño, que uno es el ingeniero Gilberto Valenzuela y el otro es el ingeniero Javier Velázquez. Aunque se dice que la idea principal de la ciudad deportiva viene de Jesús Martínez Palillo, el cómico. La ciudad deportiva se inaugura en 58, finales de 58, cuando ya va a salir el presidente Adolfo Ruiz Cortines. Pero ya hay candidato antes, o sea, ya hay presidente electo, y el presidente electo era López Mateos, que era un aficionado de las carreras y además era amigo de la familia Rodríguez. Los caminos de acceso, casualmente, están más o menos hechos como en forma de pista. Casualmente, digo, porque no era ningún secreto que en cuanto entra López Mateos, nada más dice, bueno, pues vamos ahora sí a formalizar los caminos de acceso y hacemos un autódromo. Enmarcada por la ciudad deportiva de la Magdalena Mixhuca, la moderna pista fue inaugurada por el presidente Adolfo López Mateos el domingo 20 de diciembre de 1959, con una competencia bautizada como los 500 kilómetros de México. La asistencia fue la mayor que se había registrado hasta entonces, alrededor de 100,000 personas, récord para un recinto cerrado, que permaneció vigente hasta la construcción del Estadio Azteca. Se funda en diciembre de 1959, la primera carrera a los 500 kilómetros de la Ciudad de México, que casualmente la gana Pedro Rodríguez, batiendo en un Volvo a su hermano, que quedó tercero, y a Moisés Solana, que eran coequiperos en Alfa Romeo. Desde un principio, el autódromo se convirtió en el principal escenario del deporte motor mexicano, que a lo largo de su historia ha sido testigo de grandes hazañas y tragedias. Pero cuando yo vi a Pedro y a Ricardo Rodríguez y a Moisés Solana cómo corrían, yo quería decir lo que estaban haciendo, quería yo proyectar lo que estaban haciendo, quería explicarle al público cómo estos pilotos van arriesgando la vida metro a metro, segundo a segundo en una pista.
Al iniciarse los años 60 resultaba cada vez más deseable que México organizara una carrera de la máxima categoría. En 1961, Rómulo O'Farrill y Javier Velázquez se dieron a la tarea con tesón. Proyecto en mano, tocaron puertas aquí y allá, hasta que lograron interesar al presidente López Mateos, quien les brindó todo su apoyo. Las autoridades del automovilismo internacional accedieron a la celebración de una carrera en la Magdalena Mixhuca, pero no puntuable para el campeonato mundial. En realidad, sería una prueba para evaluar la capacidad organizativa de los mexicanos. El Gran Premio de México iba a contar con la participación de nuestros tres máximos exponentes, los hermanos Pedro y Ricardo Rodríguez y Moisés Solana. Sin embargo, el 1 de noviembre de 1962, durante el primer día de calificaciones, encontró la muerte el joven prodigio Ricardo Rodríguez cuando su Lotus se impactó contra el riel de la famosa curva peraltada. Y en ese tiempo, los pilotos no usaban cinturón de seguridad. Eran nada más meterse al coche porque había la creencia de que era preferible que en una volcadura lo botara a que se fuera enredado con él. Yo estaba en la torre de control que existía anteriormente, transmitiendo para radio, y a un lado estaba la de televisión. Y el más rápido era John Ortiz, que había sido 5 veces campeón del mundo en motociclismo y venía también con una aureola muy fuerte. Llegó don Pedro, el papá de Ricardo, y le dijo, ya te bajaron el tiempo, ¿qué vamos a hacer? Y un poco ya molesto Ricardo, porque bueno, ya se cerraba la pista, ya era tarde, se subió al coche, se arrancó, avisaron por radio de que Ricardo, tratando de hacer el mejor tiempo que pudiera ser, y que era muy posible que bajara las pocas décimas con las que lo superó Surtees. Me toca en ese momento estar narrando a mí cuando oigo ya todo callado y nada más el rugir del coche que viene por... Llegaba a la curva peraltada, y la peraltada en aquel tiempo era una curva bastante inclinada. Ricardo subía por la parte de arriba, descendía, cortaba más o menos a la mitad de la curva y salía nuevamente afuera para alcanzar más velocidad, o sea, una especie, digamos, de latigazo. Estoy narrando, lo veo y de repente veo que el coche le hace un extraño y va y se estrella de frente, rebota, hace un círculo, pega en la parte trasera, y en ese momento sale volando el cuerpo de Ricardo Rodríguez. Y después de ese impacto el coche se va hacia abajo y Ricardo cae sobre el riel y se desliza hacia de aquel lado. Con esta tragedia se extinguió uno de los mayores talentos de la historia. En señal de duelo, Pedro y Moisés declinaron correr. El triunfador fue Jim Clark, también conocido como el escocés volador. Clark ganó 3 veces el Gran Premio Mexicano y se convirtió en un auténtico ídolo por estos lares. La organización fue tan buena que se le otorgó a la carrera la categoría de oficial a partir de 1963. A lo largo de sus 9 ediciones, el Gran Premio de México vivió momentos brillantes, como algunas de las carreras más emocionantes que se recuerden. En 1968, los aficionados extrañaron mucho la presencia del bicampeón Jim Clark, muerto a principios de la temporada. Sin embargo, Pedro Rodríguez, quien corrió para la escudería anglo-italiana Cooper Maserati, brindó una gran demostración de su maestría. Haciendo una carrera inteligente, cruzó la meta en cuarto, lo que le valió obtener el 6º lugar al final del campeonato de ese año. Por su lado, Moisés Solana también hizo gala de sus cualidades. Se encontraba peleando los primeros sitios hasta que en la vuelta 14, una rotura en el alerón de su Lotus Ford lo obligó a abandonar la competencia. La máxima categoría terminó su primera época en México tras 9 años consecutivos de éxito. En 1971, las autoridades de la FIA decidieron cancelar nuestra carrera, debido a los desmanes provocados por una turba incontenible que estuvo a punto de terminar en tragedia, el 25 de octubre de 1970, día de tristes recuerdos para los aficionados a la velocidad, cuando una muchedumbre que había participado en un certamen en las inmediaciones, calculada en 200,000 personas, invadió el autódromo después de destrozar rejas y puertas para colocarse justamente en los bordes de la pista. Pedro Rodríguez y Jackie Ickx intentaron en vano convencerlos de retirarse, pues era sumamente peligroso. Para evitar una agresión, la competencia se llevó a cabo. El belga Ickx llegó en primero
y casi al mismo tiempo la gente invadió la pista. Tuvieron que pasar 15 largos años para que el Gran Circo de la Fórmula 1 regresara a la pista de la Magdalena, rebautizada como Autódromo de los Hermanos Rodríguez. En otros lugares del mundo lo hemos visto ocurrir en Monza, pero no lo hemos visto ocurrir en esta forma, con los mecánicos desesperados parando a sus pilotos, porque ya la invasión de la pista es total. Los carros todavía vienen corriendo y ven ustedes cómo la multitud se agolpa alrededor de los vencedores, el carro número 3 y el número 4. Probablemente no volvamos a transmitir un Gran Premio de México. El inicio de la década de los 70 fue triste, debido a las pérdidas de nuestros ases Moisés Solana, muerto en 1969, y Pedro Rodríguez, fallecido en 1971. También la cancelación del Gran Premio y la desorganización interna causaron malestar. Sin embargo, paradójicamente surgió una de las generaciones de pilotos más talentosa de la historia. El automovilismo en los años 70 estuvo a un muy buen nivel en México. Rubén Novoa, estaba Raúl Pérez Gama, estaba Paco y Pablo Piñeiro, Fred Van Buren, Memo Rojas, Juan Emilio Proal, Manuel Cardona. Volantes como el negro José Madero, Billy Sprouse, Manuel Pruneda, Juan Carlos El Huevo Bolaños, Michel Jourdan Padre, quienes le dieron brillo a las principales competencias celebradas a lo largo y ancho del país. En las pistas y carreteras de México, estos hombres hicieron las delicias del público. A bordo de los autos tipo turismo más veloces que hayan corrido en México, escenificaron grandes batallas. Ese era eran duelos y eran guerras épicas. Mira, era tan cerrado que cuando iban a los automóviles Fórmula, al llegar a una curva había un alcance. Se pegaban, el de atrás le pegaba al de adelante, y viceversa. O cuando entraban, le pegaba una llanta en el centro de la carrocería y lo botaba. Y se botaba el otro. De repente sentí un golpe en la parte de atrás, me pegó un auto y trompé completamente. Con la fortuna de que volví a quedar, fue un trompo completo de 360 grados y quedé nuevamente apuntando hacia la pista en la dirección correcta, hacia la horquilla. Y de repente veo que me había pegado otro auto, otro Mustang. Yo no sabía quién era el famosísimo Memo Rojas. Yo era un piloto que estaba empezando, pero a mí no me importó, yo no sabía quién era. Entonces, en el automovilismo, como en la vida, el que se ríe se lleva. Me pegó y entonces, bueno, pues yo no me dejé, no me intimidó. Me dio un golpe y yo se lo regresé. Definitivamente, cuando lo vi al lado, le aventé el coche y le di un golpe. Así conocí a Memo Rojas. Desde finales de los 60, apareció la categoría de los autos libremente modificados, después conocida como Trans Am. Estos autos poseían motores enormes, que les permitían desarrollar velocidades muy superiores a la de los actuales seriales. Desde Estados Unidos y Europa se importaron verdaderas maravillas de las pistas: Camaro, Porsche, Charger, Trans Am, Javelin, Mustang, Super Bee. En esa época la afición a las carreras era muy grande, y los pilotos se convirtieron en auténticas celebridades. Las diversas competencias que formaban parte del calendario atraían a un nutrido público. La variedad y dureza de las justas ponía a prueba la habilidad, sangre fría y pericia de los pilotos. En la capital poblana se llevaba a cabo el Circuito de los Fuertes, carrera callejera cuyos precipicios no permitían margen de error. Yo en lo particular, cuando tenía alguna duda, las dudas eran con respecto a que no me vaya a fallar el auto, que no me vaya a fallar el coche, que no me vaya a dejar tirado, que no se vaya a calentar, que el auto me responda a todo lo que yo le voy a exigir, porque le voy a exigir el máximo, ¿no?
O si no, híjole, si choco, que no me vaya yo a quedar, no sé, impedido físicamente, que no vaya yo a quedarme paralítico, cuadraplégico, que no me vaya yo que no se me vaya a incendiar el auto y me vaya yo a morir en un incendio. Son las cosas que por ahí sí te llegan a preocupar, pero nada más. O sea, matarte es parte de tu profesión. Si lo que más te importa es tu seguridad, no te subas a un auto de competencia, no corras una carrera. En las calles del lujoso fraccionamiento de Avándaro se corría, desde los años 50, la prueba de mayor glamour. Había también competencias de velocidad pura, como la México-Cuernavaca, cuyo récord imbatible ostenta Moisés Solana, 20 minutos 4 segundos, a bordo de un McLaren, implantado en junio de 1969. Mira, Moisés era tan bueno que le ganaba a los Rodríguez en México. Eso es realmente impresionante. Pues en la México-Cuernavaca, su récord todavía, y yo dudo que alguien lo pueda romper en lo que sea, 20 minutos y 4 segundos. O sea, aviéntatela como quieras, son 65 kilómetros. Y es por la vieja, no por la nueva. Y a Puebla, también una salvajada similar, 31 minutos, una cosa de esas. A Toluca, algo como 15:55, una cosa. O sea, realmente era un tipo impresionante para manejar. Sobre el asfalto sagrado de la Magdalena Mixhuca, se corrían las 6 horas de México, donde la estrategia era un factor importante. A mediados de la década, el gobierno del entonces presidente Luis Echeverría comenzó a prohibir las carreras en circuitos callejeros y carreteras, con el argumento no del todo falso de la falta de seguridad. El circuito de Avándaro fue definitivamente cancelado en 1974 y casi todas las pruebas siguieron los mismos pasos poco después. Se nos informó es que ya no se podían hacer eventos populistas o de gente de dinero, que ya no podía presentarse carreras de automóviles porque eran muy costosas y la gente de ahí se iba a lucir. Y entonces, durante el sexenio de Luis Echeverría, hay otro down donde el automovilismo prácticamente queda convertido nada más a rallies. Déjame decirte que los rallies se tenían que hacer en escondidas. No podías ni siquiera llevar los números en los lados de las portezuelas porque la Policía Federal de Caminos te paraba. Y entonces te detenían y te metían a la cárcel y el coche era también detenido y tenías que pagar una infracción o una multa, qué sé yo. Hacia 1980, solo algunos habían logrado sobrevivir y las que lo hicieron, a duras penas pudieron sostenerse. ¿Ya está todo listo para mañana? Todos estamos preparados, implementando los últimos dispositivos de seguridad y demás para que mañana a las 8 de la mañana el autódromo esté en perfectas condiciones de seguridad. ¿Con qué carrera se va a iniciar el evento? Con la Fórmula Nacional, que es un hit de 10 vueltas. Posteriormente vienen unas pruebas de calificación y de calentamiento para los pilotos extranjeros que no conocen nuestro autódromo. Asimismo, la categoría Fórmula Atlantic que viene son automóviles de 1.600 centímetros cúbicos, pero muy rápidos, y son automóviles que van realmente a despertar mucha entusiasmo entre el público por su emotividad en el manejo, en las curvas, sobre todo son carros que curvean rapidísimo. En 1980, Gustavo Helmuth y Daniel Arrana Muñiz trajeron al país la Fórmula Atlantic, categoría de monoplazas con motor de 1.600 centímetros cúbicos, capaces de desarrollar 240 caballos de fuerza. Este fue el primer campeonato 100% profesional en tierra azteca, avalado por la FIA y patrocinado por importantes marcas comerciales, lo que permitió otorgar premios muy atractivos. Al fin de los 70, inclusive teníamos ya un serial en México de Fórmula Atlantic, una categoría que inclusive se estuvo utilizando como categoría de soporte para kart hasta estos últimos años. Una categoría de monoplazas muy rápidos. En aquella época corría Bobby Rahal, corría Keke Rosberg, corría
Villeneuve en esa categoría. Entonces era una categoría muy buena, de muy buenos pilotos también. Pilotos importantes como Juan Carlos y Gustavo Bolaños, Daniel Muñiz, Guillermo Echeverría y Marco Tolama se inscribieron para participar en 1981. Sin embargo, la crisis de 1982 dio al traste con los planes de los promotores, pues todo el equipo era importado. Pese a que solo hubo 2 campeonatos de Fórmula Atlantic, esta tuvo un impacto significativo. Pilotos y preparadores obtuvieron una importante experiencia en el manejo y conducción de verdaderos equipos especializados. Yo me tuve que ir a Estados Unidos porque la carrera que yo quería estudiar, ingeniero mecánico automotriz, no la había aquí. Entonces me fui buscando, ¿sí?, esa carrera en la escuela de mecánica que se llama Porsche Pacific. Y de ahí entramos directamente al equipo de Porsche. Cuando yo trabajaba allá, hubo pilotos mexicanos que por coincidencia llegaron ahí con nosotros. Cuando llegaron allá y me vieron, pidieron a los de Porsche que yo estuviera con ellos en su pit. Con el Huevo Bolaños ganamos Laguna Seca, con Michelle y el Huevo ganamos en Riverside, y después en Riverside Andrés Contreras y Billy Sprouse ganaron las 6 horas de Riverside cuando corrían los BMW. Y pues cuando regresé a México, lo primero que hice fue comprar un dinamómetro, comprar un flow wrench, y fui, yo creo, el precursor en México de los talleres high performance, se puede decir, con todo puesto como en Estados Unidos. Y sí, redituó. Ganamos con José Luis de Silva, ganamos con Enrique, ganamos con Manatú, ganamos todo. En 1984 apareció la Fórmula K, formada por los equipos que habían logrado salvarse después de la debacle en Atlantic. Los K eran la versión mexicana de la Fórmula 3 europea, y si bien no tenían un gran desempeño sobre la pista, ayudaron al resurgimiento de las competencias de alto nivel en momentos difíciles para el país. Por el número 25, con Alejandro Bracco, un momento de verdad de intenso dramatismo cuando el campeón del año pasado se queda parado, su máquina no le responde a la arrancada, ha tenido un mal día Oscar Manatú. Rodolfo El Capi Martínez y su equipo Martiga se convirtieron en un sinónimo de profesionalismo, mientras que Enrique Contreras, Gilberto Alejandro Jiménez y Gerardo Plátano Martínez, hermano del Capi, fueron los pilotos más ganadores. Ya en los años 80 empezó a surgir un poquito más la cuestión de la comercialización, los cereales se empezaron a vender ya con un patrocinio específico, los fabricantes se empezaron a involucrar ya de manera más directa, ya no solamente patrocinando un equipo, sino patrocinando ya un cereal, un campeonato. Entonces fue cambiando el automovilismo en México. En 1984, los hermanos José y Julián Abed, importantes empresarios, nacidos en el seno de una familia de tradición automovilística, hicieron una solicitud formal ante la FIA para traer de regreso la Fórmula 1 a México. En julio de 1985, el entonces mandamás del organismo rector, Jean-Marie Balestre, dio el visto bueno. En 1986, sobre una pista renovada, se inició la segunda época del Gran Premio de México, que se prolongaría hasta 1992. En forma por demás brillante, el piloto austriaco Gerhard Berger de Benetton, quien por entonces era virtualmente un desconocido, obtuvo la victoria contra todos los pronósticos. Una pléyade de estrellas luchó por conseguir la victoria en el Hermanos Rodríguez, Ayrton Senna, Nigel Mansell y Alain Prost, entre otros. En 1993 apareció la Fórmula 3 Internacional, categoría homologada por la FIA, que trajo por primera vez tecnología de punta. Al principio todo fue bien, pero como ha sucedido con otras categorías, la Fórmula 3 Internacional fue duramente golpeada por la crisis económica. Esta vez, el tristemente célebre error de diciembre de 1995. Para 1996 muy pocos equipos podían renovar sus autos, lo que contribuyó a avejentar el serial. Sin embargo, pilotos como Adrián Fernández y Luis El Chapulín Díaz saltaron al estrellato gracias a su paso por la F3 Internacional. En los albores del siglo XXI, la situación del automovilismo mexicano parece promisoria, con categorías sólidas y pilotos de gran calidad,
como Rubén y Carlos Pardo, Jorge y Patrick Etters, Felipe Montaño, Piero Rodarte y Eduardo Troconis. Incluso, algunos de ellos quizá logren dar el salto hacia la internacionalización. Pilotos que de aquí de México brincaron las categorías internacionales y que pues han hecho muchos logros, ¿no? Y siempre en México había un automovilismo tan profesional y tan similar al de Estados Unidos que toda la gente de fuera lo ve como una entrada, ¿no? Las categorías de México para ir a Estados Unidos. La élite del automovilismo mexicano está formada por unos cuantos pilotos que lograron brillar en las pistas del mundo. El más grande de ellos ha sido Pedro Rodríguez, único mexicano que ha ganado una carrera de Gran Premio, 4 en total, 2 de ellas puntuables. Estamos ansiosamente. En 1968 terminó sexto en el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Ese año se llevó el triunfo en las míticas 24 horas de Le Mans, conduciendo un Ford GT40. De noche, bajo una intensa lluvia, donde simplemente era invencible, Rodríguez sacó tal ventaja que terminó 6 vueltas por delante del segundo lugar, es decir, casi 80 kilómetros de diferencia. Fue su mayor victoria, la que brindó en memoria de su hermano Ricardo. Es el mayor triunfador de la historia en autos por prototipo, imponiendo récords insuperables entre 1970 y 1971. Murió el 11 de julio de 1971. Mientras competía en una carrera de poca importancia en el autódromo de Nürburgring, Alemania Federal. Ricardo Rodríguez fue un piloto valiente y arrojado como pocos, lo que le valió lograr varias hazañas increíbles. Fue el primer mexicano en correr en la Fórmula 1, además del más joven. En septiembre de 1961, los ojos de los expertos se posaron en el joven prodigio, cuando terminó segundo en la calificación del Gran Premio de Italia, conduciendo un Ferrari con un motor inferior en potencia a los del resto de los competidores. Durante la carrera tuvo problemas mecánicos y se vio forzado a abandonar, pero ya había obtenido notoriedad. En 1962 ganó la Targa Florio, carrera celebrada en la isla de Sicilia. En esa ocasión condujo por más tiempo que sus coequiperos, con lo que alcanzó la ventaja necesaria para llevarse la bandera a cuadros. Fue el piloto más joven en ser campeón de la Targa, a los 20 años, 2 meses y 22 días. Ricardo pereció durante las calificaciones del primer Gran Premio de México, mientras intentaba batir el tiempo de John Surtees. Aún no cumplía los 21 años de edad. Moisés Solán Arciniega fue el más grande piloto en pistas nacionales y para algunos, el mejor mexicano de todos los tiempos. Moy debutó brillantemente en la quinta carrera panamericana en 1954. En esa ocasión dejó atrás a varios monstruos, como los argentinos Oscar Cabalén y Juan Manuel Fangio. Hazaña doble, pues conducía un viejo y destartalado Dodge. No solo fue el piloto a vencer en México, también fue el modelo a seguir. Todos intentaban imitarlo sin éxito. En un momento dado, el invencible Moy corría solo contra sí mismo, buscando romper sus propios récords. Murió trágicamente el 27 de julio de 1969, cuando participaba en una carrera entre Valle de Bravo y Bocenchede. Ese día, Solana iba al frente, como de costumbre, con una ventaja de 5 o 6 minutos sobre el segundo lugar. Su McLaren Chevrolet, que no era muy maniobrable, chocó contra una guarnición de concreto.
dio un giro de campana y se incendió en el acto. El rey de las pistas murió por el impacto y no sufrió el atroz dolor del fuego. Héctor Alonso Rebaque fue un piloto que gracias a su tesón consiguió llegar a la máxima categoría. Primero en Lotus y después en Brabham, donde alcanzó a tener resultados interesantes. Un cuarto lugar como coequipero del campeón mundial Nelson Piquet. Rebaque nunca tuvo, sin embargo, un auto competitivo. De otra forma, seguramente hubiese logrado éxitos notables, puesto que tenía la calidad para hacerlo. Posteriormente militó en Indy, siendo el primer mexicano a obtener un triunfo en ese serial. José Legarza alcanzó el éxito en Indy. Comenzó en la categoría de soporte o Indy Light, de la que saltó al serial grande, debido a sus buenas actuaciones. En 1981, estuvo a punto de llevarse la bandera a cuadros en las célebres 500 millas de Indianápolis cuando iba en primer lugar, hasta que una falla mecánica lo obligó a retirarse. Y esa carrera le valió ser nombrado el novato del año, siendo el primer latinoamericano en conseguir tal honor. José Legarza vio truncada su carrera debido a la crisis de 1982. Adrián Fernández Mier es el piloto mexicano más influyente en los últimos 30 años. Gracias a su labor dentro y fuera de las pistas, se ha abonado el terreno para que otros aztecas accedan a las competencias de alto nivel, especialmente karts. Desde 1993, año en que llegó a dicho serial, su carrera fue siempre en ascenso. Sus actuaciones mejoraron, hasta que obtuvo la primera de sus 7 victorias, el 16 de julio de 1996, en el circuito callejero de Montreal. En esa ocasión hizo gala de su mejor estilo, corrió inteligentemente, apretando solo cuando era necesario. Desde Pedro Rodríguez, ningún mexicano ha brillado tanto como Adrián Fernández. En 2000, luchó hasta el final con el brasileño Jim de Ferran por el campeonato. Adrián es una verdadera estrella, un ídolo que tiene miles de seguidores. En la actualidad posee su propio equipo, Fernández Racing, que milita en la Indy Racing League.